Límites trigonométricos. Algunos límites relevantes que involucran las funciones circulares son las siguientes. Propiedad 1. El límite de seno de x dividido en x cuando x tiende a 0 es igual a 1. Propiedad 2a. El límite de seno de x cuando x tiende a 0 es igual a 0. Propiedad 2b. El límite de coseno de x cuando x tiende a 0 es igual a 1. Para la propiedad 3 vamos a considerar para todo valor real en el dominio de la función. El límite de seno de x cuando x tiende a un valor específico es igual al seno de ese valor específico ya mencionado. Lo mismo ocurre con el límite del coseno de x. Es decir, que el límite del coseno de x cuando x tiende a un valor específico es igual al coseno de ese valor específico. El límite de la tangente de x cuando x tiende a un valor es igual a la tangente de ese valor. Y hay que tener en consideración como una condición de que x tiene que ser distinto de pi medios, ya que la tangente de pi medios es indefinida. Propiedad 4. El límite de 1 menos coseno de x dividido en x cuando x tiende a 0 es igual a 0. Vamos a proceder a realizar esta demostración ya que muestra el procedimiento para calcular algunos otros límites. La demostración. Primero se tiene que el límite de 1 menos coseno de x dividido en x cuando x tiende a 0 es igual a la siguiente expresión. Lo que se hizo aquí fue multiplicar por el conjugado de 1 menos coseno de x. Al desarrollar esto, llegamos a la siguiente expresión. Límite de 1 menos coseno cuadrado de x dividido en x, factor de 1 más coseno de x, cuando x tiende a 0. Lo que se realizó fue formar una suma por su diferencia en el numerador, con el factor de los términos anteriores. Luego usamos la identidad trigonométrica que dice que 1 menos coseno cuadrado de x es igual a seno cuadrado de x. En el siguiente paso se utiliza la propiedad fundamental que dice que el seno cuadrado de x es igual a seno de x por seno de x. Ahora separamos los factores de la expresión y nos queda límite de seno de x dividido en x por seno de x dividido en 1 más coseno de x cuando x tiende a 0. Por propiedad tenemos entonces que el primer término es 1, pues como ya vimos el límite de seno de x dividido en x cuando x tiende a 0 es 1. Entonces nos queda 1 factor del límite de seno de x dividido en 1 más coseno de x cuando x tiende a 0. Ahora, evaluando 0 en nuestro límite, nos queda 1 por seno de 0 dividido en 1 más coseno de 0. Tenemos que seno de 0 es 0 y coseno de 0 es 1. Por lo tanto, al evaluar el límite nos da 0 dividido en 2. Por lo tanto, el límite de 1 menos coseno de x dividido en x cuando x tiende a 0 es igual a 0. Propiedad 5. El límite de la tangente de x dividido en x cuando x tiende a 0 es 1. Vamos a realizar la demostración. Primero tenemos que este límite es equivalente a decir límite de seno de x dividido en coseno de x. Esto corresponde a la tangente de x dividido en nuestra x que tenemos. Ahora la vamos a expresar como x dividido en 1. Todo esto es cuando x tiende a 0. En el siguiente paso expresaremos el cociente del argumento del límite como un producto. Con esto nos queda límite de seno de x dividido en coseno de x por 1 dividido en x. Todo esto cuando x tiende a 0. Luego, conmutando los valores de los denominadores, tenemos el límite de seno de x dividido en x por 1 dividido en x cuando x tiende a 0. Ahora tenemos que el primer valor, es decir, el límite de seno de x dividido en x cuando x tiende a 1, cuando x tiende a 0 es 1.
Por las propiedades vistas anteriormente, podemos observar esto. Y además que el límite de 1 dividido en coseno de x cuando x tiende a 0 equivale a evaluar 0 en nuestra expresión. Es decir, tendríamos 1 dividido en coseno de 0. Como coseno de 0 es 1, lo que resulta de este límite es 1. Por lo tanto, tenemos una multiplicación de 1 por 1. Y esto da como resultado final 1. Por lo tanto, queda demostrada nuestra propiedad. Ahora vamos a explicar algunos ejemplos. Nuestro ejemplo 1 consiste en el límite de seno de x dividido en 4x cuando x tiende a 0. Acá podemos sacar el valor 1/4 de nuestra expresión y nos queda como límite de 1/4 por seno de x cuando x tiende a 0. Pero por propiedad podemos sacar nuestra constante 1/4, por lo que nos daría 1/4 del límite de seno de x dividido en x cuando x tiende a 0. Pero por propiedad también sabemos que este límite que calculamos da 1. Por lo tanto, 1 por el factor constante 1/4 da como resultado 1/4. Ejemplo número 2. El límite de seno de 3x dividido en x, cuando x tiende a 0. Esto va a ser igual al límite de 3 seno de 3x dividido en 3x cuando x tiende a 0. Lo que hicimos para llegar a esto fue amplificar por 3 el argumento del límite en el numerador y en el denominador. Luego vamos a sacar la constante 3 del argumento y nos queda 3 por límite de seno de 3x dividido en 3x cuando x tiende a 0. Aquí el argumento de la función seno es 3x. Ahora lo que vamos a hacer es una sustitución con una variable u, donde nuestro u va a ser igual a 3x. Además tenemos que cuando x tiende a 0, nuestro u también tiende a 0. Entonces, reemplazando estos valores en nuestro límite, tenemos lo siguiente. 3 por límite de seno de u dividido en u cuando u tiende a 0. Esto es igual a 3 por 1, ya que ocupamos la propiedad mencionada anteriormente. Por lo que el límite de seno de 3x dividido en x cuando x tiende a 0 es 3. Ejemplo 3. Este es el límite del seno de 5x dividido en 7x cuando x tiende a 0. Aquí primero vamos a amplificar por 5 para igualar el argumento con el denominador, lo que nos da como límite de 5 seno de 5x dividido en 7 por 5x cuando x tiende a 0. Luego vamos a sacar nuestro valor constante, que en este caso es 5 séptimos, lo que nos queda como 5 séptimos por el límite del seno de 5x dividido en 5x, cuando x tiende a 0. Acá también vamos a realizar una sustitución, teniendo en cuenta que ahora u va a ser igual a 5x. Y ahora vemos que cuando x tiende a 0, u también va a tender a 0. Entonces, realizando nuestra sustitución, tenemos 5 séptimos, que era nuestra constante, por el límite de seno de u dividido en u, cuando u tiende a 0. Y eso va a ser igual a 5 séptimos por 1, porque debemos recordar que el límite de seno de u dividido en u cuando u tiende a 0 es una propiedad ya vista que da resultado 1. Por lo cual el valor del límite del seno de 5x dividido en 7x cuando x tiende a 0 es 5 séptimos. Ejemplo 4. El límite de seno de 2x dividido en 3x cuando x tiende a 0. Lo que vamos a hacer acá es amplificar nuestro argumento en el numerador y en el denominador por 1 dividido en x, lo que nos da límite de seno de 2x dividido en x. Esto va a estar dividido en seno de 3x dividido en x, cuando x tiende a 0. Ahora, en la fracción del numerador de nuestro argumento, vamos a amplificar por 2 en el numerador y denominador de este.
Y en la fracción del denominador vamos a amplificar esta fracción por 3, lo que nos da como resultado el límite de 2 seno de 2x dividido en 2x. Todo esto va a estar dividido en 3 seno de 3x dividido en 3x. Ahora lo que vamos a hacer es extraer el valor constante 2 tercios. El 2 correspondiente a la fracción amplificada en la fracción del numerador, y el 3 correspondiente a la amplificación realizada en la fracción del denominador. Y nos quedaría como 2 tercios por el límite de seno de 2x dividido en 2x dividido en seno de 3x dividido en 3x, cuando x tiende a 0. Y por propiedad, tanto el numerador como el denominador de este argumento tienen valor 1, ya que x tiende a 0. Entonces, nuestro valor total es 2 tercios. Por lo tanto, el límite de seno de 2x dividido en 3x cuando x tiende a 0 es 2 tercios. Ejemplo 5. Este es el límite de seno de x menos 1 dividido en x menos 1, cuando x tiende a 1. Para realizar este ejercicio, aquí tenemos que hacer una sustitución en la que u sea igual a x menos 1. Ahora tenemos que cuando x tiende a 1, u va a tender a 0. Por lo tanto, esto va a ser igual al límite del seno de u dividido en u cuando u tiende a 0. Y por propiedad ya vista, esto tiene como resultado 1. Por lo tanto, el límite de seno de x menos 1 dividido en x menos 1 cuando x tiende a 1 va a ser igual a 1. Ejemplo 6. El límite de 1 menos coseno de x dividido en el seno de x cuando x tiende a 0. Aquí lo que vamos a realizar es amplificar nuestro argumento por 1 dividido en x, lo que nos da como el límite de 1 menos coseno de x dividido en x. Y todo esto va a estar dividido en el seno de x dividido en x cuando x tiende a 0. Esto es lo mismo que calcular el límite de nuestro numerador dividido en el límite de nuestro denominador, por lo que obtendremos que es el límite de 1 menos coseno de x dividido en x cuando x tiende a 0 dividido en el límite de seno de x dividido en x cuando x tiende a 0. Tenemos en el numerador la propiedad vista número 4, por lo tanto, el límite de 1 menos coseno de x dividido en x cuando x tiende a 0 es 0. Y en el denominador tenemos otra propiedad ya vista, que es el límite de seno de x dividido en x cuando x tiende a 0, que da como resultado 1. Por lo tanto, el resultado de nuestro ejemplo inicial es 0 dividido en 1. Y obviamente 0 dividido en 1 es 0. Por lo tanto, podemos decir que el límite de 1 menos coseno de x dividido en seno de x cuando x tiende a 0 es 0.